¿Está? Bueno, vamos. A ver, gente. La idea de la práctica es más o menos ver en código lo que estuvimos viendo en la teórica. Vamos a revisarlo con nuestra GitLab. Vamos a revisar desde un dataset que tenemos precargado y vamos a tratar de ir armando de toda esta evolución de ideas que tuvimos en la teórica, bueno, tratar de plasmarlo paso a paso en la práctica. Por el tiempo, probablemente no lleguemos con la última partecita, pero les voy a dejar una lectura que es bastante interesante como para ver algunos de los puntos que ilustra la última sección del notebook. Así que, sin más, arrancamos. Lo que vamos a hacer es un dataset de valores seguros, ¿sí? Vamos a cargarlos de GitHub directamente. Y no que tenemos como variable objetivo, o sea, la variable que queremos predecir es a partir de las features, el resto de las features, si un asegurado es fumador o no es fumador. Eso está en la feature, o sea, en la columna smoker, ¿sí? Entonces, nuestro dataset es chiquito, tenemos 1400 instancias, que tenemos la edad, tenemos el sexo, tenemos el BMI, que es el índice de masa corporal, si no me equivoco. Tenemos si tiene hijos, o sea, es una cantidad entera, digamos, que creo que entre 0 y 5, algo así. Tenemos si es fumador, que es lo que nos interesa poder predecir a partir del resto de las features. Y lo que tenemos es región y charges, donde charges es el monto total del seguro, el monto total de la cobertura. Si revisamos a un ejemplito, se ve algo así, tipo age 19, es mujer, tiene un índice de masa corporal de 27.9, lo que sea eso signifique. No tiene hijos, es fumadora, es del Southwest, o sea, del sudoeste, y tiene cargos totales por 17.000 monedas. No sé qué moneda sea. Entonces, vamos a hacer un primer modelo, ¿no? Vamos a hacer un primer modelo que sea básicamente tirar una moneda al aire para cada una de estas 1.400 personas. Vamos a tener agarrando una moneda común de variedad de jardín, vamos a tirarla, ¿sí? Y vamos a decir que dejar que esa moneda decida por sí o por no y que sean nuestras predicciones. Acá lo que estamos calculando es básicamente, bueno, es eso, es tirar una binomial, es decirle, bueno, he tirado una moneda n veces y bueno, lo que vamos a hacer es decir, reemplazarme los unos a sí y los ceros a no, ¿sí? Vamos a usar strings, ¿no? Para dar una comparación. Pero la pregunta es, ok, tengo una forma de generar predicciones. ¿Es buena? Ni idea. Tenemos que definir un poco cómo es buena, ¿no? Tenemos que poder comparar modelos, tenemos que poder saber si una cierta generación de predicciones que estamos haciendo tiene sentido en lo más mínimo, ¿no? Entonces, un pequeño pantallazo de lo que va a ser métricas, que vamos a ver en una clase, creo que la siguiente semana, es lo que es una métrica, y que es una forma de poder evaluar qué tan bueno es un predictor, ¿sí? Qué tan buenos son nuestros modelos, qué tan buenas son nuestras predicciones, ¿sí? Para eso lo que vamos a necesitar son dos cosas. Un conjunto de lo que vamos a decir valores de verdad, que es decir, el target que queremos predecir, pero donde nosotros sabemos realmente cuál es el valor. Entonces, con el resto de las features vamos a hacer una predicción y esa predicción la vamos a comparar con el valor de verdad, ¿sí? Entonces, nuestra métrica va a ser un valor que vaya de valor de verdad y predicciones a un numerito, ¿sí? Un numerito donde por ahora nos vamos a quedar con la idea que mientras más alto, mejor, ¿sí? Y la métrica que vamos a estar usando ahora es la que se llama accuracy. Que accuracy es algo bastante razonable, es algo muy intuitivo, que es el hecho de que es la cantidad de etiquetas del total que coinciden exactamente con el valor de verdad, ¿sí? O sea, donde nuestra predicción vale exactamente lo mismo. Ya sea que nosotros predijimos que era sí y el valor de verdad era que sí, o que predijimos que no y el valor de verdad es que no, ¿sí? Entonces, agarramos la cantidad que coinciden sobre el total que tenemos y lo que nos dice es, bueno, este es el porcentaje de veces, la proporción de veces que le has pegado perfectamente al valor de verdad a partir de tus predicciones, ¿sí? Entonces, este accuracy score lo vamos a estar importando desde sklearn.metrics, ¿sí? Nosotros podríamos también definirlo a mano, podríamos calcularlo, y es algo bastante sencillo entre todo, ¿no? Sería algo al estilo de, no sé, dataset.smoker es igual a pared, y acá tenemos si le pegamos o no, tipo lo que nos está diciendo esto es si le hemos pegado. Entonces calculamos el promedio y esto nos da lo mismo, ¿sí? La intención es sencilla, pero vamos a usar la de sklearn por una cuestión de que siempre vamos a usar lo mismo. Entonces, ahora sabemos que tirar la monedita al aire y hacer las predicciones de 1400 samples con la monedita
No es bueno. No es bueno, va, qué sé yo. Es tirar una moneda al aire. Literalmente o sea, vamos a pegar el 50% de las veces. Algo así. Lo mejor que nos podría pasar es que esta métrica valga 1, ¿no? Que es decir, bueno, todas coinciden, ¿sí? Tipo, le pegamos siempre. Y lo peor que podría pasar es que le peguemos exactamente al revés, ¿no? Tipo, que siempre que sea que sí, dijimos que no, y que siempre que dijimos que era que no, dijimos que sí. Entonces ahí no le pegamos a nada. Un hack, que podríamos decir en ese caso, es bueno, invierto las predicciones, pero es como parchear las cosas medio, de una forma medio fea. Entonces, un mejor approach que tiene una moneda porque sí y que el azar decida nuestro destino es tratar de entender un poco cómo funciona, cómo son los datos, ¿no? Cómo es el dataset. Para eso vamos a usar Pandas Profiling y con una pequeña entropía. Esto hace parte de análisis exploratorio, pero quien entregue el TP con solo esto se va a comer ¿cómo decirlo? Vamos a pedirle amablemente que reentregue. Porque no es como para un vistazo rápido, es otra cosa, ¿sí? Entonces, si revisamos un poquito las variables, vamos a arrancar con Smoker, la que nos interesa. Y aquí hay algo bastante interesante, ¿no? Revisemos que la variable Smoker, si revisamos la proporción de nos y cis, es que, ¿qué tiene? ¿Qué tiene especial? ¿Están balanceadas? ¿Están desbalanceadas? ¿Qué les parece? ¿Alguien? ¿Se me escucha? 80-20. Patricio Rodríguez dice 80-20. Sí, algo parecido. Lo que estamos diciendo es que tenemos 4 veces más de una clase que de la otra. Nuestro dataset está altamente desbalanceado. Entonces, eso va a ser algo bastante interesante a tener en cuenta más adelante, ¿no? Porque vamos a hacer una pequeña pregunta y con eso vamos a poder mejorar mucho nuestro 50%, ¿sí? Si revisamos la edad, por ejemplo, supongamos que no se llega a dar, lo importante no es el numerito, lo importante es que más o menos es uniforme, ¿no? Tipo, sea más o menos parecido para todos lados. En cuanto a 6, está bastante parejo, 50-50, vamos a decir, aproximadamente. Se ve eso, ¿no? No tenemos missings, no tenemos solamente 2 valores posibles, así que la feature esa quizá no nos diga mucho como para poder diferenciar por sí sola, ¿no? El índice de masa corporal es, no sé, es una curvita, tipo, habría que después revisar por cada grupo si, claro, dice Patricio, mira esa gaussiana, tiene pinta, ¿no? Tiene bastante razonable que sea algo de ese estilo. Habrá que revisar en contraste con Smoker cómo se comporta, sigue siendo una gaussiana, como dice Patricio. Children, también tenemos, bueno, para empezar tenemos un montón de ceros, un gran porcentaje. Y tenemos claramente, mientras más cantidad, menos valores pues, que han tenido ese valor, ¿no? La región es algo que está totalmente parejo, ¿sí? Entonces, y charges, bueno, charges, fíjense que es algo de cola larga, pero que tiene como un peso muy grande al principio. Entonces, lo importante que quiero que nos llevemos de este breve análisis es que está desbalanceadas las clases, ¿sí? Que están fuertemente desbalanceadas. Si empezamos a revisar algunas correlaciones, quizás encontremos algo más interesante, ¿no? Como decir, tenemos la edad con absolutamente nada, tipo, no tenemos una correlación muy fuerte excepto entre cada una de las cosas. Quizás del Kendall, bueno, acá podemos ver entre los charges y la edad a una pequeña correlación, pero no tenemos algo como que digamos, wow, sí, vamos con esto para diferenciarlo ya mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos al primer Kahoot, ¿no? Con lo que vimos recién. Vamos a hacer una pregunta sencillita para arrancar. Y Acordate, Javi, sí, que tenés que mandar el link y el número. al link y el número. Kahoot. Acá. El link por ahí. ¿Sí? Vamos a esperar a que haya un poquito de gente. Vamos a hacer una preguntita muy cortita y vamos a ir avanzando. Sí, una diferencia, este Kahoot en vez de estar al final va a estar durante toda la práctica. Exactamente, vamos a hacer como preguntas una tras otra. Vamos, gente, hay una sola persona. Puede entrar bien, ¿no? Desde la computadora al Kahoot. Enojadito, qué crack. Gente, somos 48 y hay solo 4 personas en el Kahoot. Avancemos, es rápido, es una sola pregunta, 20 segundos, nada más.
El link está raro. Sí, yo diría que mandes www.kahoot.it y después el número abajo. Sí. Tipo, copiar el... Claro, pensé. Exactamente. y Ahí va. poner kahoot.it. Así todo el mundo cliquea. Perdón, mala mía entonces. No, eso no tiene link. Copia todo el link. Así la gente cliquea directo. Ahí está, gracias Juan. ¿Pueden haber puesto la respuesta? Espero que no. Ahí creo que sería. Tengan paciencia, chicos. Primer Kahoot que hago. Solo para ustedes. Esto sigue siendo parte del feedback que nos dan en las clases. Y mira, lo metemos a Javi fuera de su zona de confort para su plena y total satisfacción. Así que... Por mí, las celdas están hechas en Vim, en una cosa horrible sin formato. Así que vamos. Avancemos. No, ¿cómo yo soy Javi? Tenemos un falso Javi impostor ahí. Me encanta que en todos los Kahoot hay alguien que dice todo está rojo. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? Yo desde ya les aviso, estaba en eléctrica haciendo mis tareas, no vi nada. Tiene mucho olor el rojo, dice Juan Cruz. Mira vos. Tanto Estamos rojo en que 30. no hay nadie que haya puesto rojo como el rojo de los Simpsons era, ¿no? A mí no me preguntes. Ok. Bueno, estamos en 30. Vamos a ir avanzando. Sí. Árboles de decisión. ¿Sí? La pregunta es, si tuvieran que hacer un estimador sin ningún if, ¿qué harían en base a los datos que teníamos recién? Vimos que teníamos 200 negativos y teníamos 250 negativos y aproximadamente 250 positivos y aproximadamente 1000 negativos. ¿Qué hacemos? ¿Devolver siempre no? ¿Devolver siempre sí? ¿Devolver mitad de mitad? ¿O devolver sí o no al azar con una moneda? Bueno. Algunos dijeron devolver siempre no, y le pegaron. Algunos dijeron devolver siempre sí, y devolver mitad de mitad. Otros dijeron devolver sí o no al azar con una moneda. Ahora, el tema es, nosotros vimos recién que devolver sí o no al azar con una moneda fue... Bueno, sí, ganó el rojo, claro, exactamente. Devolver sí o no al azar con una moneda tiene el problema que vimos recién. Nos da una accuracy 50%. Ahora, pensemos un segundo de lo que pasa en esta situación, ¿no? Esta otra situación que estamos planteando, que es devolver siempre no. ¿Por qué tiene sentido? ¿Qué es lo que vio la gente que respondió al rojo? Lo que pasó acá básicamente es que si nosotros hacemos no por el dataset, nuestra accuracy sí hubo 80%. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo en ese punto es decir, bueno, siempre es no. Y de las 1334 observaciones, 1338, le vamos a pegar a 1064. Y solamente le vamos a errar a 274. Entonces, 1064 sobre 1338, eso nos termina dando un 80% casi, ¿no? ¿Se entendió eso? La cuestión es, nosotros sin hacer ningún if, ni absolutamente nada, le dijimos, bueno, vamos a volver siempre la clase mayoritaria. ¿Por qué? Porque está totalmente desbalanceado, entonces nos conviene. Es como que nos dicen, bueno, sin hacer ninguna pregunta y volver lo que más te conviene siempre, le vamos a decir, claro, está bien, por eso cuando lo dije, lo voy a escribir para la próxima. Buen punto. Que dicen que no sabe qué se queda sobre eso. ¿Cómo, Javi? No, perdón, en el chat dicen, no sabe que la pregunta de Kahoot era sobre ese. Sí, lo dije en voz alta, pero me faltó escribirlo. Así que buen punto, lo tomo para la próxima y lo voy a anotar. Ahí entonces, lo que dijimos es, bueno, si yo devuelvo siempre el mismo, sin importar, sin hacer ninguna pregunta, nada, voy a devolver la clase mayoritaria. Y acá le voy a pegar el 80% de las veces, ¿sí? Entonces, no hicimos una partición del espacio, devolvemos siempre lo mismo.
Pero la gracia, y un poquito lo que estuvimos viendo con algunas decisiones, es, bueno, empezamos a dividir el espacio y empezamos a particionarlo de una forma un poco más inteligente, ¿no? Pero entonces veamos este tema de las interacciones, ¿no? Tipo, cómo funciona cada variable con respecto a las otras. O sea, cómo se ven las variables para cada uno de los grupos, para los fumadores y los no fumadores, ¿sí? Esto va a dos cosas. Uno, tomen nota mental de lo que vayan viendo de las features que les parecen relevantes, porque el siguiente Kahoot es sobre eso. Y también tomen nota mental sobre cómo es este proceso, porque para el TP les puede guiar un poco. Entonces, revisemos. Smoker, lo que vimos recién, tenemos casi 80% versus 20% de no contra sí. ¿Correcto? Pero, ¿cómo funciona, por ejemplo, la edad dentro de cada uno de los grupos? Y yo, a priori, no veo nada particularmente que lo diferencie, ¿no? Ignoren la cantidad. La cantidad sí, tipo, porque tenemos mucho más no fumadores que fumadores. Pero en distribución, o sea, en la comparación visual es como, eso lo mismo, tenés un pico de 20, entre 20 y 25, pero y después tenés todo más o menos uniforme. Es como que a priori no podrías hacer una partición clara de decir, bueno, si tiene más de 40 voy a decir que es fumador. Porque en proporción no se ve una diferencia tan clara. Sí le vas a pegar alguna cantidad más, porque del lado no sé, de un lado tenés más que del otro. Pero no es una forma muy inteligente de partir del espacio. Entonces, este feature, piensen si les parece algo que pueda servir. Ahora, vamos a ver BMI, índice de masa corporal. Habíamos dicho, mirá esa gaussiana antes, habían dicho Patricio, si no me equivoco. Y ahora, ¿tiene la misma forma? Precisamente no es lo más gaussianesco del mundo, pero tampoco está tan lejos, ¿no? Una cosa a notar, que puede llegar a ser más o menos relevante, es que en ambos casos el promedio así a ojo, y el ojo los hago anteojos, así que no es muy bueno, tenemos alrededor de 30 de promedio, ¿no? Entonces, yo podría decir, bueno, si tiene más de 50, seguro que es fumador, porque fíjense que a la izquierda tenemos un bin en 50, pero no tenemos a la derecha 50. Entonces ya ahí podemos decir, bueno, pero ¿a cuánto le estamos pegando? A 1, 2, con toda la furia. Entonces, desde acá tampoco me parece que sea como algo que podamos usar particularmente para hacer una buena predicción, para mejorar por sobrevolar la clase mayoritaria. Ahora, decimos, bueno, quizás en una región predominan los fumadores, ¿no? Quizás se mudaron todos al Southwest. Y no, o sea, algo que podemos ver acá es que uno puede pensar, o sea, en todos lados hay no fumadores. Pero las proporciones dentro de cada grupo son iguales, aproximadamente, ¿no? Quizás en Southwest hay un poquito menos, quizás en Southeast hay un poquito más, podemos llegar a decir, y la proporción es un poco más alta. Pero la ganancia de esto habría que pensar si es algo que vale la pena, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pero, o sea, es algo que es claro. Siempre hay más no fumadores, porque el dataset está desbalanceado. La pregunta es si yo puedo partir el espacio con alguna feature y decir, bueno, en este valor de esta feature voy a decir que es fumador o que es no fumador. Y acá, no sé, dejémoslo así a ojo, que Southeast, piénsenla, si les parece que esta diferencia que tiene con los demás en proporción puede llegar a servir. Después, cantidad de hijos. Quizás la gente que tiene hijos no fuma, ¿no? Y olvídense de la izquierda porque tenemos el problema de que está desbalanceado. Quedémonos con la derecha, ¿no? Que es decir, bueno, con el porcentaje dentro de cada grupo. Y esta hipótesis que teníamos previamente de decir, bueno, quizás la gente que tiene muchos hijos fuma menos, no sé, parece que se cumple. Pero también tenemos menos muestras, ¿no? Tipo, tenemos prácticamente nada con cinco hijos. Entonces, es como un número muy extraño, ¿sí? La pregunta de fondo es, y un tema, cuídense que acá están invertidos los colores, ¿eh? Tipo, del lado izquierdo el azul es yes, del lado derecho es no. Si nos fijamos dentro de cada grupo, el porcentaje ronda aproximadamente el 20%, ¿sí? Dejamos una aclaración. En el TP estaría mal esto y se lo mandaríamos a corregir. De hecho, para la siguiente vez que damos esto, lo corregimos. Pero si tenemos dos gráficos, ¿no? Uno al lado del otro, y hablamos de lo mismo, lo ideal es que los labels sigan teniendo el mismo color. Porque si no estamos
confundiendo a la gente, por así decirlo. Así que nada, tengan en cuenta eso cuando hacen los gráficos de los TPs, que los colores sean consistentes, por así decirlo. Acá Ricardo te manda una menos. Yo ya probé. Estás en el horno, Javi. Inimputable. Inimputable. Yo ya probé. Estás en el horno, Javi. Para mí, Ahora, te van a hacer probar. a los que les corrija yo, recuérdenme, vos, Javi, fíjate que te equivocaste en eso también, así que llegamos a un compromiso. Llegamos ahí y podemos negociar algo. Entonces, si revisamos el porcentaje intragrupo de los que son fumadores, es más o menos constante, ¿no? Es 20%. Quizás en los últimos buckets tenemos un porcentaje más chico, pero también tenemos muchísimas menos muestras, como vemos a la izquierda. Entonces, una partición que hagamos por esos valores no nos va a dar una ganancia muy grande, ¿no? Porque es como, bueno, sí, puedo distinguir, pero casos muy concretos de una partición como muy minuciosa, ¿no? Ahora, avanzamos en charges, ¿sí? Y, oiga, ¿qué está pasando acá? Veamos dos cosas. Hay dos detalles que nos van a interesar muchísimo. Uno es que el eje Y se comparte entre los dos gráficos, ¿sí? O sea, las proporciones son las mismas. A la izquierda tenemos fumadores, a la izquierda no fumadores. Algo interesante es que no comparten el eje X, ¿sí? Fíjense que a la derecha en no fumadores tenemos un rango que irá entre más o menos que 0 y 35.000, pero de los fumadores vamos entre 10.000 y 60.000. O sea, fíjense que ya empezamos como mucho más a la derecha, ¿sí? Y tenemos mucha más cantidad, o sea, para empezar de no fumadores, no tenemos casi casos de más de 30.000. Y sin embargo, en fumadores, casi todos nuestros casos están a la derecha de 30.000. O sea, tenemos la mitad de los casos de 30.000. Entonces, esta es más prometedora, ¿no? Entonces, podríamos pensar, ¿qué hacemos con estas features, no? Repaso mental antes del Kahoot, ¿sí? Esto es, el dataset está balanceado, ¿sí? El target. Age se ve así, los porcentajes de cada uno de los dos grupos. El índice de masa corporal se ve así, los dos charges. Los charges es los montos del seguro, los montos por los que fueron asegurados. Entonces, el BMI dice, ¿importa qué es? No, no importa qué es, realmente. Lo que podemos abstraernos un poco del dominio y podemos decir, bueno, vamos a usar el valor y tratar de entender desde ahí si nos sirve. Nada más, podemos abstraernos un poco del dominio por ahora. Acá dice, tienden a ser más flacos los fumadores, ahí parece. Los fumadores un poco más flacos, puede ser, puede ser. Eso lo veremos. Después la cantidad de fumadores por región se veía así. Y después se veía así el porcentaje de hijos o no hijos entre cada grupo. El de la derecha es el que importa. Y acá sí se ven los charges. Entonces, sabiendo eso, vamos a volver al Kahoot. Porque ahí se viene la siguiente pregunta. ¿Qué va a ser algo del estilo de, bueno, qué se imaginan que para un primer approach sería la variable? ¿Sí? ¿Estamos todos acá? Por el chat, alguien que por favor me confirme si tenemos el Kahoot abierto o lo vuelvo a pasar. Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, entonces vamos con la siguiente. Bien por KNN, Elian, 4Z, Castaña Kahoot, Draumi. El falso Javi. Entonces la pregunta es, ¿cuáles variables servirían para un primer approach? ¿Sí? Índice de masa corporal, la región, charges o la edad. Todos contra el rojo. Me sorprende la cantidad de gente que está a favor del rojo. Voy a empezar a ver si eso es cierto, si todos los Kahoot se resuelven con el rojo. Excepto que no. El amarillo. Bueno, pero el amarillo es una mezcla de rojo, ¿no? Charges, ¿a qué se refiere? Es la feature charges. Bueno, fundaron al rojo, claramente. Entonces, claramente charges sería lo que más nos va a servir. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar el scoreboard y más. Se mantiene las posiciones, me parece. Tremendo. Volvamos al notebook. Volvemos al notebook, se ve el notebook. Se ve el notebook.
O sea, para un primer approach, revisemos un poquito. BMI, para un primer approach, yo no, o sea, no creo que se estaría bueno usarlo por la cuestión de que sean muy parecidos, ¿no? Tipo, vamos a quizás distinguir un poquito mejor, pero para un primer approach queremos lo que más ganancia nos dé. O sea, lo que menos laburo nos lleve y mejor nos haga quedar con quien esté del otro lado pidiendo esta cosa de negocio. La región tampoco, o sea, porque tenemos algunos casos como muy particulares acá, pero el resto no vamos a distinguir mucho, ¿no? Entonces podremos decir, bueno, si es Southeast, decir que es fumador, pero ¿qué vamos a ganar? Esos 50 fumadores de ahí. Una cosa medio extraña. Después, no me acuerdo cuáles eran las otras, pero algo que se ve claramente es que smokers, incluso si antes se dieron cuenta, yo scrollé para que no se viera acá, que vamos a partir por charges. Si nosotros agarramos lo que es arriba de 15.000, fíjense que en no smokers voy a agarrar a unos pocos ahí que quedan, o sea, cae abruptamente en 15.000. Y a la derecha me quedan unos pocos. Sin embargo, si yo agarro el 15.000 a la izquierda, si se ve mi cursor, tenemos prácticamente todos los smokers a la derecha de 15.000. Entonces, tienen mucho sentido. Porque partimos el espacio, tipo mirando esta feature, y la que más ganancia nos da va a ser esta. Porque es la que podemos más fácil encontrar una distinción sobre dónde están los fumadores y dónde no están los fumadores. ¿Sí? Entonces, con este if ya tenemos un 0.92 de score, o sea, una cura sin 92%. El 92% de las veces le pegamos perfectamente con esta predicción. Pero la idea de dar decisiones es que podemos generalizar un poco esta idea y no tenemos que decidir a ojo las particiones. Jorge, ¿querés decir algo? Sí, que este es un claro ejemplo de lo que podrían hacer en el TP, ¿no? Hacer un gráfico, explicar lo que ven del gráfico, llegar a la conclusión de que a partir de 15.000 son smokers o puede haber smokers y menos de 15.000 no hay smokers, y en base a eso hacer una regla en el baseline que sea menor a 15.000, entonces volver no smoker. ¿Sí? Eso sería un flujo de una de las conclusiones y uno de los if que podría haber en el baseline. Por eso, nota mental, revisen un poco cómo va esta clase porque les puede servir bastante para el TP. Ahora, el que pone pandas profiling es pollo. Entonces, algo que vamos a tener que hacer, por más que no nos guste, es hacer un poquito de manejo de variables, ¿no? Vamos a tener que desempolvar lo que vimos en el clase Feature Engineering y pasar los datos en un formato que hace el canal le agrade, ¿sí? Vimos, por ejemplo, que sexy regions son categóricas. Entonces vamos a usar one-hot encoding. Esa es pregunta parcial, tipo, tenemos variables categóricas, one-hot encoding, ¿qué tenemos que usar? Entonces, vamos a usar el level encoder de scikit-learn para crear de guess no a valores numéricos, ¿sí? Entonces, definimos nuestra funcioncita, se la aplicamos con esta función de Feature Engineering y tenemos nuestro data frame, ¿sí? Donde tenemos Northwest, Southeast, no dije que dije Southeast, Southwest, bueno, tenemos las variables de este one-hot encodeadas y le sacamos la otra porque es redundante, ¿no? Y tenemos, quedó sexmail, podría haber sido sexfemale también, bueno, entonces quedó porque la otra es redundante y saliendo de esa, porque una o la otra en este caso. Entonces después tenemos, bueno, BMI, ella es una variable numérica, age también, children también, smoker, después la vamos a boletear porque es la que queremos predecir justamente, y charges, que ella no es numérica, ¿sí? Entonces, primero vamos a entrar a nuestro primer árbol de decisión, donde scikit-learn tiene en sus guías de cómo hacer un estimador de scikit-learn compatible y toda esa zaraza, lo que te dice es, bueno, usaste esta interfaz, ¿sí? Pero no te la enfuerza, no te dice, bueno, no, si no usas, yo no hago nada. Te voy a hacer una recomendación, y la idea es que todos los estimadores de scikit-learn tengan un método fit, que es el que aprende, y un método predict, que es el que te hace las predicciones a partir de un dataset, ¿sí? Pues bueno, todo el resto no nos interesa muchísimo. Entonces, la idea es que ahora vamos a jugar un poquito con crear árboles de decisión y ver cómo funcionan, ¿sí? Esa primera función básicamente te devuelve un árbol entrenado y esto te lo pilotea con magia pura, ¿sí? Entonces, un poquito lo que queremos ver es, ¿qué pasa si yo te agarro un árbol así como está, con profundidad de 1 y le digo que este otro hiperparámetro que es min samples, que vamos a ver qué es? ¿Cómo se ve ese árbol? Bueno, primero hace una partición muy parecida a la que habíamos visto nosotros, ¿no? Se fija, charges, ¿es menor a 15.200 y no sé cuánto? Sí. Si lo es, voy para la izquierda. Si no lo es, voy para la derecha, ¿sí?
Y en la izquierda te va a decir, bueno, sí, está bien, tengo 977 contra 8, entonces la clase mayoritaria es no, entonces te voy a decir, si cae ahí la predicción, te voy a decir eso. Si cae a la derecha, te voy a decir que sí, porque es 87 contra 266, ¿sí? Entonces fíjense que acá casi todos los fumadores quedaron a la derecha, ¿sí? Quedaron 266 de la derecha y solo 8 de la izquierda. Quedaron un poco peor la proporción a la derecha, sí, pero es bastante buena, bastante buena. Y lo que vemos acá es cuando es el Gini para hacer la partición y cuántos samples hay de cada lado, ¿no? Algo que quizás está de más decirlo, pero los values están en orden y te va a decir, bueno, 977 más 8 es los 985 de samples. Entonces te dice cuál es la clase a partir de eso. Ahora, la pregunta es, ok, bueno, pero ya partiste por Churches. ¿Podemos hacer una partición más del espacio y obtener una mejor predicción? ¿Qué más si yo le digo que tenga profundidad máxima o si le permito que siga creciendo el árbol? Bueno, la partición del espacio sigue arrancando por Churches y después, fíjense esto, qué interesante, vuelve a partir por Churches. ¿Sirve de algo? No tanto. ¿Por qué? Porque después vuelve a partir por Churches y a la izquierda, a la derecha también, y de todos modos te queda 10, ¿sí? Ahora, una cosa es que la confianza que va a tener cuando caiga totalmente a la izquierda de que la clase sea no es más alta. Porque la mitad de los nos quedaron en el otro nodito, ¿no? En este de acá, en el que tiene 14 samples. Y de lo que está a la derecha, bueno, más o menos. Ahora, sabemos que lo que caiga en este nodo acá es con muchísima más confianza, puedo decirte que va a ser que sí. Porque muchos me los llevé para allá y casi no tengo casos que no. Ahora, si solamente estamos yendo por la predicción de sí o no, no nos cambia mucho, ¿no? Vamos a seguir un poquito más allá. ¿Qué pasa si subimos un Una tercer pregunta, nivel? yo entendí. Sí, Felipe, decime. Vuelvo para acá. Ahí vos dividiste al principio entre los que la mayoría no y los que la mayoría eran sí. Y después, o eso entiendo ahí cuando pones class, ¿no? Sí, class lo que te dice es cuál es cuál es la clase asociada a este nodo, ¿sí? Claro. La naranjita es que no y es el azulcito, sí. Y después cuando dividiste de nuevo, ¿por qué te quedó en no, no y sí, sí, en vez de cada lado tener un no y un sí, digamos? Porque acá, o sea, cuando hizo el cálculo de Gini, revisó, bueno, la variable por la que tengo que partir es charges, ¿no? Y tengo que partir en este punto. Y el Gini que me quedó, o sea, donde quedó la partición del espacio, mantuvo, digamos, la clase, pero una cosita es lo que decía recién, ¿no? Acá tenemos como 977 contra 8, ¿no? Esos 977 contra 8, acá se dividieron en dos pedacitos más chiquitos, ¿no? Entonces, la idea es que algo ganó con esto, ¿no? Entonces, a la izquierda tengo mucho más confianza y tengo muchos más ejemplos. En este otro, donde quedan 14, yo tengo como menos confianza en la predicción, pero son pocos casos, ¿sí? Entonces, hubo ganancia de información en esta partición del espacio, pero, por eso decía, si nosotros nos enfocamos solamente en la clase que se predice en cada una de las hojas, ahí no nos cambia nada. Pero si nos concentramos en las probabilidades asociadas de cada clase en los nodos, donde lo calculamos como, no sé, 4 sobre 971 y 967 sobre 971, vamos a ver que empezamos a tener un poquito de ganancia de información ahí. Claro, que el segundo segundo sería como el de yes, pero sigue siendo más que no, digamos. Claro, sí, exactamente. Tipo, porque acá te dice, bueno, tenés 967 nodos y 4 yes. Ok, genial. Sí, una cosa interesante es observar el color, ¿no? De cada una de las hojas o de cada uno de los nodos, que la hoja naranja donde no tiene tan claro de qué clase es un naranja pálido, versus la otra que es un naranja más fuerte, ¿no? Eso también nos ayuda visualmente a entender con qué confianza el árbol, cuando llegue a ese nodo, o perdón, a esa hoja, va a sacar la predicción, ¿sí? Entonces, en este caso, la predicción se va a mantener igual, solo que si estuviésemos usando la probabilidad, podríamos tener más información sobre qué tan confiado está en hacer esa predicción y en base a eso hacer otras cosas, ¿no? Acá Ricardo pregunta, el cálculo del charges lo hace la misma función, ¿no? Y esta es la magia pura. ¿Se acuerdan todo lo que vemos en la teórica? De que, bueno, cómo se entrenaba el árbol, que hacemos la partición, revisamos cuál es la feature donde tenemos el mayor Gini gain, donde tenemos
y después dónde está ese valor y demás, bueno, o sea, uno puede programarlo, puede hacerlo, pero scikit-learn tiene un montón de clasificadores ya entrenados, ¿no? Entonces, acá lo que estoy haciendo es, creo un clasificador que es un árbol de decisión, le seteo algunos hiperparámetros y hago el fit que hablábamos antes, ¿no? Entonces, cuando hago un fit, lo que estoy haciendo es decirle, bueno, aprende de estos ejemplos, ¿no? Donde yo te doy los features y te doy los valores de verdad. Entonces, lo que hace es ir calculando para tener un predictor ya entrenado, ¿no? Este predictor ya entrenado es lo que devuelve en la funcioncita esta. Random state. Ah, qué buena pregunta. Me gusta que les haya llamado la atención eso. Hay dos preguntas acá. Al ir un nivel más, entonces a volver cada vez menos pálidas las hojas. Veamos, vamos a jugar con esto bastante. Pero, acá pregunta Felipe, random state, ¿entonces no es determinístico? No, probablemente no. Porque también pensá esto que hablábamos antes, por ejemplo, de cómo se hacen. O sea, puedes hacer una búsqueda totalmente exhaustiva de todas las particiones y eso puede ser un poco demandante computacionalmente. Entonces, quizás no se hace una búsqueda totalmente exhaustiva del espacio y eso tiene una componente no determinística. Por otro lado, también lo que puede llegar a tener es qué criterio de desempate usa, ¿no? Entonces, quizás, tipo, frente a un empate, tiene una moneda. No lo sé, no conozco la implementación de ese kit por abajo, pero vamos por lo primero que decíamos. Cristóbal dice, el tema es que además termina dependiendo mucho del set de datos. No sé quién respondías, pero vamos a ver esto de los colores, ¿sí? Ahora, revisamos, le dijimos, bueno, max depth puede ser 3, podemos tener esta una profundidad de 3 en el árbol, ¿no? Y a la izquierda, bueno, seguimos teniendo todos que nos, y tenemos acá una nejita que es igual de pálido que antes, ¿no? Pero a la izquierda estamos como todavía más seguros. Ahora, a la derecha, de repente, ¿qué pasó? De repente apareció una hoja que es no. Increíble, algo maravilloso acaba de pasar. Nosotros tenemos charges donde partió menor a 32.000 y pico, después partió el espacio por índice de masa corporal, y después, ¿qué pasó? Donde te dijo que es mayor a 30.01 y charges es menor a 32.328, ahí nos está devolviendo que la clase va a ser no. Y fíjense que tipo te va a decir, bueno, 100% seguro que es no acá, tipo, no tengo ninguna duda. Y el resto, los que tienen un BMI menor a 30.01, los tiro para la izquierda. Y la clase va a ser que yes, ¿sí? Ahora, y a la derecha, fíjense qué pasó también. De repente, donde dijimos, bueno, por un lado partimos en charges, pero acá dice, bueno, pero en este punto yo voy a partir por edad. Los que tienen charges mayor de 32.000 y pico, yo voy a partir por edad. Entonces me fijo, bueno, los que tienen edad menor a 51.5, menor o igual, ahí te voy a decir que sí, pero seguro. Tipo, tengo 0 contra 116, ¿sí? Entonces, del lado derecho también quedan algunos, y con alguna, digamos, pero no es como totalmente pura la hoja, ¿no? Pero algo maravilloso es esto que acabamos de encontrar. De repente, de los que no podíamos clasificar correctamente que no a la derecha, ahora podemos distinguirlos. Entonces uno dice, increíble, lo mejor que nos podría haber pasado. Entonces vamos a hacer un árbol todavía más profundo. Y uno se puede cebar, se puede ir hasta donde quiera, ¿no? Vamos a hacer una cosa espantosa. Le voy a sacar zoom, por más que Jorge se enoje. Bueno, quizás no tanto. Bueno, quizás me salpe con el zoom. Ah, complicado. Vamos a hacerle max depth, vamos a ponerle tipo una profundidad espantosa, porque vamos a decir, increíble, podemos empezar a distinguir todos los que cayeron a la derecha y podemos hacer una cosa increíble donde, ¿qué termina pasando? Terminamos surfiteando, pero a todos lados. Acá, fíjense, acá a la izquierda siempre va a ser que no. A la derecha tenemos una cosa azul espantosa donde, ok, sí, esos que teníamos ahí distinguidos, los podríamos distinguir todavía. Pero fíjense lo que empieza a pasar. Empezamos a caer con nodos donde tenemos tipo 5 y 5, donde es como tirar una moneda, es como clase no, porque por random. Pero de repente acá tenemos un nodito donde tenemos 8 y 2. Tenemos nodos donde tenemos 0.23. O sea, esto está más overfiteado imposible. Tipo, lo que le estamos pidiendo eventualmente a esto es, por favor, memorizate el dataset y reproducime como un lorito lo que viste ahí. Tipo, le estás diciendo no que aprenda, pero memoriza. Es otra cosa. No es lo mismo, ¿no? Porque acá, si te cae algo nuevo, no le vas a poder decir absolutamente nada, ¿no? Vas a tener que decirle lo que ya había. Y algo, ¿se acuerdan de este parámetro que les dije? Lo vemos después. Es la cantidad mínima que le estamos exigiendo que tenga en los nodos hoja. ¿Sí? Acá le estamos diciendo, tipo, siempre, o sea, un nodo hoja tiene que tener al menos 10 ejemplos, ¿sí? Por eso cita 3, por esto 9, 1, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si decimos, ¿sabes qué?
no te pongo ninguna restricción, pon lo que quieras. Y así es como tenemos el árbol más overfiteado que van a ver en su vida, ¿sí? Donde tenemos de repente, 1-0. Donde, si nos empezamos a revisar el árbol, ¿qué es esto? Partimos por Churchill, por BMI, por Churchill, por BMI, partimos por edad, partimos por edad, partimos por edad, partimos por Churchill, partimos por región que sea Southeast, partimos por Churchill de nuevo y llegamos a este único ejemplo que cumple con todos esos valores en esa partición espantosa del espacio, donde cayó una sola muestra. Una cosa que, o sea, es bastante evidente. Bueno, esto sí para la derecha y no puedo sacarle tanto zoom como para que se vea, ¿no? Pero, acá ¿qué estamos haciendo? Esto es el ejemplo más visible de lo que hablábamos en la teórica de overfitear cosas, ¿no? Estamos sobreajustando perfectamente el dataset original y jamás vamos a estar en condiciones de hacer una predicción sobre algo nuevo por el mero hecho de que, nada, le dijimos, memorízatelo. Le dijimos, poné la profundidad que quieras y además en esa profundidad poner nada. Por acá le podríamos llegar a decir, bueno, siempre tenés que tener 25. Y por más que yo suba la profundidad indefinidamente, no va a ser tan profundo. Porque siempre le vamos a estar exigiendo al menos, bueno, en las hojas tiene que ver al menos 25 ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, con esto después, si lo bajan en el notebook, pueden seguir jugando e ir viendo lo que pasa, incluso ponerle a otros superparámetros y ver cómo reacciona. Porque acá la idea es que ver un poco más interactivamente cómo hacen distintas particiones con distintos hiperparámetros, ¿no? Y después está esta otra biblioteca que se llama D3Vs, que es para explorar un poquito mejor, ¿no? Es un poco más visual, así que quizás ayude. Pero lo que podemos ver es que este árbol que quedó entrenado acá, que XY, CLFX, esto tiene los valores por defecto, que son profundidad 5 y 10 de min sample sleeve. ¿Dónde está el notebook? Eso vamos a ir después, cuando termine la clase, perdón. Ahora no llegamos. Acá lo que vamos a ver es charges. Te dice, bueno, pon la flechita acá en 15.294. ¿Es menor? Bueno, a la izquierda. ¿Es mayor o igual? Bueno. Y te muestra el histograma de los que son y no son fumadores. Fíjense que a la izquierda está como súper amarillito, una cosa preciosa. Si te muestra el pie chart de que te dice, bueno, hay N es 14 básicamente, pero la clase mayoritaria es no. Y lo que te dice, bueno, ¿qué será acá? 3/4, 2/3 más o menos, van a ser no. A la derecha te dice, bueno, te muestra el histograma y cómo se solapan. Entonces te muestra cómo va haciendo todas las particiones del espacio, ¿no? Fíjense que cuando llegamos acá a esta hoja que tenemos de 925, todos son nos, ¿sí? Acá, en N95, tenemos N10 que es no. Ahí el primer pi cortó porque eran muy poquitos. Acá es a la derecha, esto ya es hoja, te habla. El pie chart representa una hoja, donde te dice, bueno, si cae acá, es un no, porque tengo 14 y la mayoría son nos, así que lo voy a decir que no. Acá, más a la izquierda, hay dos hojas, una que tiene n igual a 10, donde que ahora 9,1 era algo así, y después acá tenés 925 que son no. Entonces, los pie charts son hojitas, ¿sí? Y lo que te va mostrando es dónde pone la partición y te dice, bueno, a la derecha es mayor o igual, a la izquierda es menor. Y así te muestra cómo vas avanzando con el arbolito, ¿sí? Tener mucho más pisos que features estaría bastante mal. Pisos serían niveles del árbol, vamos a decirlo, ¿no? La profundidad. No es tanto un tema de las features que tenés, aunque sí, pero también es un tema de cuántos samples tenés, ¿no? Porque imagínate que pues, ya haces una partición tipo mitad y mitad, mitad y mitad, así. Eso es log 2 de lo que quieras poner, ¿no? Entonces, cuando tenés n profundidad de árbol, eso escala con ese n logarítmicamente en base 2. Entonces, si te están quedando cosas muy chiquitas, va a ser medio raro. Ahora, aunque tengas un dataset enorme, pero si tenés dos features, y ahí habría que tener un poquito también de cuidado con cuántos pones en base a la cantidad de features que tenés. Principalmente me parece que es más una cuestión de cuántos samples tenés en tu dataset, pero también tiene que ver con la cantidad de features, que decía así. Lo otro es, ¿por dónde queda una predicción, no? Vamos a explorar una predicción interactivamente, ¿no? Vamos a samplear al azar este puntito donde la edad es 64. El BMI es 24/7. Tiene un hijo, no es fumador,
tiene charges por 30.000. O sea, recordemos, está a la derecha de la partición del espacio donde decíamos que era fumadores originalmente. ¿Y eso por dónde cae? Bueno, perdón por la resolución, pero esto hace lo que quiere con el tamaño del grafiquito. Decimos, bueno, charges. Partimos, va a la derecha, ¿sí? Después de charges, volvemos a partir y va a la izquierda. Después de BMI, va a la izquierda. Y después de charges, va a la derecha. Entonces, se fija, bueno, de ahí, de Age, que lo está partiendo en 52.5, y esto está a la derecha porque era 64, lo veíamos acá, te dice, bueno, va a la derecha. Entonces, la predicción es que sí. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? O sea, ¿qué es lo que terminó usando? Te muestra en amarillito la edad, usó el índice de masa corporal y usó los charges totales, ¿sí? Y Smoker era no. Entonces, acá le pifiamos. Fíjense, este va a ser uno de los que le hemos pifiado con nuestro querido arbolito, ¿sí? Una pregunta también interesante sería decir, bueno, ¿y qué, a medida que yo voy avanzando con los parámetros, tipo, también podría ir viendo cuándo voy teniendo mejor accuracy, por ejemplo, ¿no? Vamos a correr otro ejemplito y vamos a avanzar, me parece, porque no sé si quieren revisar mucho más esto. Este otro ejemplo tiene edad 53, tiene un BMI 38, 3 hijos, no fumador, cargos por 20.000, así que sigue a la derecha de lo que hemos hecho la partición de 15.000. Tenemos, bueno, las regiones, bla, bla. Entonces, estas cosas, bla, 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 porque nuestro árbol cuando lo vimos no lo estábamos usando, ¿sí? Entonces, charges. Charges está partiendo en 15.294. Esto es 20.000. Está a la derecha. Bueno, es mayor o igual. Acá estamos partiendo charges en 32.328. Esto está a la izquierda, porque era 20.000. Entonces, vamos a la izquierda. Este está partiendo por BMI. La partición está en 30. Esto era 38. Así que vamos a la derecha, ¿sí? Y acá es hoja. Esto en este árbol que entrenamos es hoja, ¿sí? Donde tenemos 49 elementos, todos son no. Entonces la predicción es que no. Y era lo que teníamos realmente. Entonces, en este caso hemos predecido bien. Nuestro árbol, este ejemplo en particular, lo ha podido predecir, ¿sí? Acá una duda. ¿Quieren revisar otro ejemplo? No. Bueno, quizás o los dormidos terminan todos con rojo. Entonces, overfitting. Acá vamos a pensar un poquito la respuesta a esta pregunta. Si yo entreno un árbol con todo mi dataset, ¿no? Como vengo haciendo hasta ahora. Tipo, yo tenía mi dataset, creaba un clasificador, le decía, bueno, aprendé la mejor partición del espacio para este dataset con estos datos que tengo. La pregunta es, ¿tiene sentido evaluarlo con ese mismo dataset? Y ahí es donde volvemos al Kahoot. Ya comparto. Presentar. Acá dicen que no. Una primera vez sí. Ups. No sé. Acá ya se está empezando a... Se está partiendo la discusión. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. ¿Estamos? Patricio, Cristóbal, ¿están? ¿Avanzamos con el Kahoot? La respuesta es en rojo. Estamos. Bueno, veamos qué dice la gente. La pregunta es por verdadero o falso. Si entré en un árbol con todo mi dataset, ¿tiene sentido evaluarlo con ese mismo dataset? O sea, lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿tiene sentido? ¿Está bien? ¿Está mal? Cuando lo hagamos en el parcial, a Javi los aprueban por entrenar así su árbol y evaluarlo. No se entiende si es verdadero o es falso. ¿No se entiende? No entendí a qué te referías, Ricardo. No, perdón, no entendí la Bueno, la pregunta es, si entreno un árbol con todo mi dataset, ¿tiene sentido evaluarlo con ese mismo dataset? Lo que venimos haciendo, agarrar el clasificador, entrenarlo y evaluarlo con nuestro mismo dataset, revisar. Acá, bueno, creo que no todos contestaron y todos dijeron que false. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo básicamente acá es pedirle amablemente que overfitee. O sea, no estoy evaluando lo que habíamos dicho. Cuando overfiteamos, el problema que dijimos de fondo de teórica es que no estamos aprendiendo a generalizar, no estamos aprendiendo a poder dar, poder generalizar nuevos ejemplos, sino que si yo evalúo y si yo tomo confianza en mis predicciones en base a lo mismo que entrené,
Si está memorizándolo, yo voy a pensar que está siendo muy bueno. Si yo de repente estoy grafiteando y no lo sé, o no estoy al tanto del concepto, o no le he prestado atención, entonces si yo evalúo con lo mismo con lo que entrené, vamos a terminar teniendo el problema de que voy a estar grafiteando, pero yo voy a estar pensando que es muy bueno, ¿sí? Acá preguntas, bueno, claro, entre el rojo, el rojo, el rojo. Una pregunta puede ser verdadera o falsa, y era verdadera o falsa. TP próximo Quatris, sí. O sea, if Kahoot lo hizo Javi y el arbolito va a decir que es rojo. Entonces, nada, es esto, tipo, si yo no estoy al tanto del concepto de overfitear y yo evalúo con lo mismo que lo que estoy entrenando, entonces, si el modelo se termina memorizando los datos, yo voy a pensar que es muy bueno, simplemente. Entonces, ese es uno de los riesgos de overfitear y de evaluar con lo mismo que he entrenado. ¿Cómo se resuelve eso? Lo veremos más adelante. Por ahora, vamos a avanzar con lo que sería un hiperparámetro, ¿no? ¿Recuerdan esos numeritos que dijimos que era la profundidad máxima o la cantidad mínima de samples que quiero que tengan las hojas? Bueno, esos se llaman hiperparámetros. Por un lado, estamos hablando vamos a pensar en los parámetros, que es una cosa medio mística por ahora, que no nos importan, que son los valores que el árbol aprende. Por ejemplo, ese 15.000 por el que partía Charges. Eso vamos a decir que es un parámetro, ¿no? Que es lo que el modelo quiere aprender. Los hiperparámetros básicamente son como pequeñas dials, como no sé cómo se llama eso, esas perillitas, donde yo le voy a ir cambiando y ajustando para decirle, bueno, yo quiero que entrenes así, prestando atención a esto, de esta manera. ¿Sí? Son instrucciones que básicamente rigen el proceso de aprendizaje del modelo. ¿Sí? Acá estamos usando profundidad máxima, nosotros le estamos diciendo, bueno, yo quiero que como máximo la profundidad de este árbol sea 3. Entonces, no te pases de ahí. Yo quiero que siempre me garantices que en las hojas va a haber al menos 10 samples. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los modelos, y en particular hoy con los árboles de decisión, tiene como un conjunto de perillitas que yo puedo ir tocando para ajustarlo en base a lo que yo considere o crea o después encuentre, con formas que veremos más adelante, que son los parámetros óptimos para este problema, para este dataset. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestro Decision Tree Classifier con los parámetros que le dijimos y nos vamos a preguntar qué parámetros podemos manejar, qué es lo que podemos controlar. Por un lado, podemos controlar el criterio. Podemos controlar cómo se parte, ¿no? Tipo, cómo se decide cómo se parte. La profundidad máxima, que es lo que habíamos dicho antes. Podemos decir, bueno, cuánta es la cantidad mínima que queremos de samples en las hojas. Esto no nos importa. Esto, max features. ¿Cuántas features máximas que podemos usar? Lo cual tiene que ver con lo que preguntábamos antes. Tipo, tiene que ver si la cantidad de pisos con la cantidad de features. Bueno, acá podemos controlar la cantidad máxima de features que queremos usar. Random state, lo que ya dijimos, queremos controlar la parte no determinística del algoritmo. Entonces, lo fijamos un valor y siempre va a ser totalmente reproducible. Lo cual nota, es algo que se espera que hagan en el TP. Tipo, si lo que estamos usando tiene un random state, una buena práctica es fijar el random state. Para que después, cuando yo lo corra en mi máquina y le esté corrigiendo, me dé exactamente igual y no mire con cara de, ¿qué está pasando acá? Me da medio. Ricardo pregunta, perdón, realmente me quedó la duda si se puede probar el árbol con el mismo dataset. Podés, pero tiene un problema. Si vos entrenaste con el dataset, ¿no? El modelo aprendió. Y vos lo evaluás sobre el mismo dataset que lo entrenaste, entonces te da una cura si ponerle de 0.95. Vos podés pensar que es excelente, ¿no? Ahora, una cosa que puede estar pasando y con esa metodología no vas a darte cuenta es el hecho de que quizás, imagínate que el modelo se memorizó todo el dataset. Hicimos lo que pusimos antes, tipo, sample, o sea, la cantidad mínima de samples en la hoja, 1, y profundidad, 215, ¿no? Quizás te quede cada una de las observaciones en un nodo. Quizás te dé una cura así del 100%, ¿sí? Ahora, vos lo evaluaste, vos ahí lo que pasó es que se memorizó el dataset, vos lo estás evaluando con eso mismo sobre que se memorizó, y vos vas a decir, la rompí, tengo el mejor posible modelo para este dataset. Y en realidad no. En realidad, cuando llega un sample nuevo, no vas a poder predecir absolutamente nada bien porque te memorizaste y no aprendiste. ¿Se entendió ahí, Ricardo? Sí, se entendió. ¿Se podría separar un segmento del dataset como para hacer pruebas?
Maravillosa pregunta. Sí, la respuesta es que sí, y es algo que vamos a ver más adelante en la parte de métricas y evaluación de modelos. Que no me acuerdo, no sé, creo que no es mañana, creo que es el martes que viene. Que sí, lo que vamos a ver es cómo es la metodología para que entrenar de una forma donde no tengamos estos sesgos hacia lo que hemos entrenado. Después, bueno, tenemos algunos otros parámetros que no nos importan muchísimo. Podemos decirle, bueno, solamente partís si tenés un decremento de la impureza de al menos tanto. Y es un número que a priori anda a ponerlo en que tenga sentido, ¿no? Tipo, no sé en qué orden de magnitud va a estar el Gini en todo el dataset. Entonces, acá podemos revisar, tipo, en la documentación de Scikit-Learn, podemos ir a la documentación que está linkeada en algún lado, o podemos leerlo acá directamente del help. ¿Sí? Esto es una magia que tiene Jupyter. Y le pones un signo de pregunta que te dice toda la documentación. Entonces, criterio podemos decirle o entropía o podemos decirle Gini. Y, bueno, acá particularmente el default es Gini, ¿sí? Después ponemos splitter, que es al azar o best. Entonces, lo que te dice, bueno, la estrategia para splittear en cada nodo. Y lo que te dice, bueno, se elige el mejor split o se elige el mejor split aleatorio, ¿sí? O sea, es esto de cómo se hace la búsqueda exhaustiva dentro de la feature con la estación de partición. Profundidad máxima, bueno, lo que ya vimos, tipo, ¿hasta dónde podemos ir con el algoritmo? Min samples split, bueno, la cantidad mínima de samples que se requiere para partir. El que estamos usando es min samples leaf, que es cuántos samples espero que tengan al menos todas las hojas, ¿sí? Todos los nodos terminales, todas las hojas, tienen que tener al menos esta cantidad, ¿sí? Después, bueno, max features, donde por defecto no usa nada y creo que usa todas. Non significa todas. Podemos decirle que usen la cantidad, podemos decirle que usen la proporción, podemos que dice, bueno, automático, elegirlo vos, tipo la raíz cuadrada de la cantidad de features, el logaritmo base 2 de la cantidad de features. Esas son cosas que después hay que probar cuál es que funciona mejor. Y eso es algo que, de vuelta, vamos a ver más adelante, cómo se elige cuál es el mejor de una forma inteligente en la parte de evaluación de modelos. Random state, bueno, revisa la aleatoriedad, si es que eso está bien dicho, del modelo, ¿sí? Eso nos interesa, nos sigue sin interesar, y pues bueno, te dice, bueno, los atributos y demás. Lo que vamos a ver siempre es, tipo, que el método es, tipo, lo inicializás, el objetito el clasificador, con los hiperparámetros. Entonces es un punto fit de X e Y, y después un punto predict de lo que quieres predecir. Y después de ahí, tenés predicciones que podés comparar con cosas. Una cosa que de la documentación, que no la pasamos largo, pero que la dices, y está copiada, se lo prometo, es lo que dice importancia de las features. ¿Y qué es esta magia negra? Lo que te dice es que para cada feature, lo que dice es, tiene importancia asociada, ¿sí? Es lo que te dice, mira, yo, al arbolito de decisión, considero que esta feature tiene tanta importancia. El numerito que el arbolito diga de cuánto le importa, no importa mucho realmente. Es un número, si se fijan acá, todo esto va a sumar a 1, pero lo que nos interesa es el orden en el que están, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, y esto que acá te dice, también es conocido como la importancia de Gini, ¿sí? Entonces, fíjense acá, para el arbolito que entrenamos, lo que te dice es, para mí, la feature más importante es los cargos, ¿sí? Y es la más importante por un amplio margen, porque después también me importa el índice de masa corporal, pero muchísimo menos, tipo 7 veces menos. Y la edad en algún punto me importa, pero fíjense que le da muy poca importancia, porque es como la usa pocas veces, o para pocos casos. Después, la cantidad de hijos, si es sex, male o female, si la región es cualquiera de las 4 que teníamos, no le interesa lo más mínimo, no nos va a usar. Las mira y dice, sí, esto es buenísimo, pero no me sirve. Entonces, lo que vemos acá es decir, bueno, si quisiéramos enfocarnos en las features que nos importan, serían estas, las primeras 3. Si queremos saber cuándo importan, son las primeras 3. Y si quisiéramos hacer algo más a mano, también, tipo, eso es lo que te está diciendo. De la conclusión del arbolito que te dice, las features que importan son estas, también. Entonces, esto tiene otros usos, que más adelante quizás sirva, que es decir, bueno, si yo quiero reducir mi dataset porque tengo muchas features y computacionalmente mis modelos son muy caros, bueno, hago un arbolito de decisión, lo entreno sobre un conjuntito de los datos y que me diga cuáles son las features importantes. Y las que tengan valor 0, chau, las boleteamos. Me hacen perder tiempo nada más, me hacen gastar cómputo innecesariamente. Entonces, una cosa que se suele hacer es eso, el arbolito de decisión,
usarlo para de que te diga cuáles son las features importantes. Esto no lo vamos a ver. Ahora les paso el link, que estaría bueno que lo lean, lo voy a dejar acá, después que lo paso por Slack, está linkeado en el notebook, que va un poquito de la mano con una de las preguntas del Kahoot. Y todo esto no nos importa y tenemos 5 minutos, así que a menos que haya preguntas, vamos a pasar a las últimas 6 preguntas del Kahoot. ¿Les parece? ¿Hay una pregunta? ¿No? ¿Me preguntas? Bueno, vamos a pasar al Kahoot y vamos a revisar un poquito las respuestas. A ver, pensemos, hasta ahora repasamos todo lo que vimos los resultados de decisión, vimos in media res mejor también de Flor que hacer. Sí, espero que sí, que haya sido mi primer Kahoot así, espero que más o menos salga bien. Repasamos un poco todo lo que vimos hasta ahora. En la teórica vimos cómo funciona la decisión, vimos todos los criterios, vimos cuál es la intuición, la noción atrás, algunos casos de uso. Ahora lo que vimos es también cómo se basa el código, qué cuidados podemos tener, cómo hacerlo primero a ojo, después cómo se hace inteligentemente. Vimos que scikit-learn es una joya que básicamente nos dice, hace un punto fit y nos vimos, tipo, vos andá, hacete un test tranqui, cuando vuelvas tenés tu modelo entrenado. Podemos controlar cómo se entrena ese algoritmo, podemos controlar bastante de esas cosas, después podemos decir, bueno, podemos medir qué tan bueno es un algoritmo, idealmente no con el dataset, por lo que ya hemos charlado. Y ahora se viene una pregunta que es interesante, a mí me parece interesante y me gusta hacerla en los promocionales. Si estamos todos, avanzamos. Bueno, Elian on fire, tipo ha pasado acá, y ha cambiado el top. Increíble. Así que bueno, avanzamos. Esta es por verdadero o falso. Según lo que vimos en la teórica, un árbol de decisión no puede usar variables categóricas. O sea, la pregunta ¿es verdadero o falso esto? Que no puede usar variables categóricas. Hay un rojo. ¿Será el rojo? Tremendo. O sea, claramente lo que está pasando, árbol de decisión. Tipo, ¿cómo sería la partición del espacio acá? Estamos teniendo un alto sesgo en favor del rojo, no me di cuenta de esto. Quizás soy, tipo, no distingo colores y siempre elijo el mismo, no sé. Quizás no lo distingo. Me estaría enterando ahora. Bueno, me quedo muy tranquilo que 21 de 23, ya sería porque o lo sabían o porque se la jugaron con el rojo, le pegaron. Y sí, algo acá que vamos a ver, podemos llegar a ver rápido en el notebook, es que no hay ningún motivo por el cual un árbol de decisión no puede usar variables categóricas. Porque lo que te puede decir es, bueno, tipo nodito, ¿no? Y nodito te dice, bueno, yo parto por, por ejemplo, región es Southeast, sin haber hecho el one-hot encoding. No hay motivo para el cual no funcionaría eso. Ahora, un detalle que cuando terminemos con el Kahoot les muestro. Scikit-learn no te lo permite. Scikit-learn te va a pedir, te va a demandar que esté sí o sí one-hot encodeado o pasado a un formato numérico. ¿Por qué? Por temas de implementación. Tienen un issue abierto hace 8 años que es muy difícil atacar, así que probablemente sea así por un tiempo. Pero una decisión, a priori, puede usar variables categóricas para hacer el split. Otras implementaciones que no son de scikit-learn, por ejemplo la de H2O, la de R, la de paquete de R también, te permite de usar, tipo, no one-hot encodearlas y directamente usar las features así como está. Entonces, bueno, felicitaciones a los que se la jugaron o lo entendieron. Ese canal te divide de una categoría sola, entonces. Exactamente, sí, exactamente. Porque como está one-hot encodeada, te va a decir, ¿es esta? ¿Sí o no? Pero no te va a decir sobre todas las demás. Tipo, te va a ir dividiendo ahí sobre el 1 o el 0 que lo hayas puesto. Vamos con la siguiente pregunta. El scoreboard. Pará, esto está cambiando. Veamos. Julio is the highest climber. Felicitaciones, Julio. Esta también es por verdadero o falso. Si mi set de datos contiene 100 instancias, ¿sí? ¿Es una buena idea entrenar un árbol de decisión de altura 10? Altura 10, recordemos que esto crece logarítmicamente.
La musiquita de Kahoot está buena. Increíble. Bueno, claramente no le presté atención a lo que estaba haciendo, ya basta. Tipo, la próxima prestemos atención. Por eso necesito que miren mis Kahoots, porque claramente tengo un sesgo fuertísimo. La respuesta es que no es una buena idea, es una mala idea, es una tremendamente mala idea. ¿Por qué? Pues si tenemos 100 instancias y estamos diciendo una valorización de altura 10, eso va a quedar una cosa muy, muy overfiteada. Asumiendo que le ponemos sample sleeve 1, ¿no? Algo de ese estilo. Para el video, creo que lo que quisiste decir es que crece exponencialmente. Sí, eso, tipo, logarítmicamente es la cantidad que entra en cada lado, la cantidad logarítmicamente. Porque, claro, tipo, ya con altura 10, la instancia del ejemplo de la práctica era demasiado y teníamos 1400. Con 100, que es tipo un orden de magnitud menos, es peor idea. Porque imaginemos, tipo, tenemos, así, ¿no? Como 100, partimos 50-50, ya es un nivel. 25-25 ya es altura 2. Tipo, y ahí empezamos a tener tipo 12, 3, después tenemos 6, 4, tenemos 3, no sé contar 5, algo así. Entonces, ya cuando lleguemos a 10 va a quedar uno en cada nodo, básicamente, ¿no? Sí, como dice Juan Cruz, o sea, la palabra es inviable, tipo, totalmente imposible de mantener eso. Próximo, espero que no haya un próximo, por favor. Esto es una vergüenza ya. También es verdadero o falso. Es deseable que en cada hoja quede una sola instancia. Creo que no falla, Javi. ¡No! Y aún así, increíble, no, tremendo, no. Los que se jugaron contra el rojo, claramente han ganado, tipo, no, es la revelación de la noche. A ver, alguien que haya dicho azul quiere contar por qué pensó que es deseable que quede una sola instancia en esa hoja. Bueno, quizás mandarlo al frente innecesariamente. No es deseable, porque si queda una sola instancia, la conclusión de fondo, o sea, lo que podemos pensar es que estamos overfiteando fuerte, ¿no? Porque si hemos llegado al punto donde tenemos que en cada hoja, en todas las hojas quede una sola instancia, es que fuimos al caso de la pregunta anterior, ¿no? Le dijimos, bueno, tenemos 100 instancias y le dijimos profundidad de lo que quieras, nos vimos. Es el ejemplo de los cuadrados en cada punto. Sí, una cosa importante es no confundir clases con instancias, ¿no? Sí es deseable que quede una sola clase, pero no es deseable que quede solo una instancia. Si no, es alto overfitting. Claro, exactamente. Tipo, idealmente tendremos una sola clase, pero con muchas instancias, ¿no? No estaría bueno que tener una sola clase porque tenemos una sola instancia en cada hoja, ¿sí? Ignacio dice, en verdad, ¿no sería muy deseable que quede una sola instancia? ¿No significa que sea la mejor opción según el modelo? Está bien, pero en cada hoja, si pasa eso en cada hoja, el problema que tenemos de fondo es que hemos overfiteado. Si todas las hojas tienen una sola instancia, es que nos hemos memorizado completamente el algoritmo. Es como decía más arriba, es el ejemplo de la teórica donde teníamos un cuadradito alrededor de ciertas instancias, ¿no? Recordar que si el algoritmo memoriza, después, para cualquier punto que no es perteneciente a ese dataset original, el modelo hace cualquier cosa, o sea, no le pega ni de chance, ¿sí? Entonces necesitamos un modelo que sea capaz de no solo clasificar bien las que tienen su entrenamiento, sino también datos o instancias que no vio durante su entrenamiento. ¿Ha quedado claro esto? Bueno, avanzamos. Creo que queda una. No sé, por lo menos queda el scoreboard. Elian está ahí, muy difícil remontarle. KNN ha vuelto al scoreboard. Tremendo. Acá pregunta Ignacio, ¿pero puede que quede una sola instancia sí o sí implica overfit o puede pasar que no? Y a ver, si tenés, no sé, 10 instancias, estás como medio pobre de dataset, ¿no? Si ahí te queda uno en cada hoja, no sé. Pero imagínate que tenés 100.000 samples, tenés 100.000 instancias. Si tenés cada una en una hoja, te puedo garantizar que estás overfiteando. Eso seguro. Que quede en una hoja, en una sola hoja, una instancia, bueno, puede que pase. Pero si todas son una sola hoja, te memorizaste el dataset. Entonces, podría pasar que no. La veo muy jodida realmente.
Quizás alguna aplicación tiene, pero a priori te diría que sí, que overfitear estás overfiteando, eso es seguro. Next, por verdadero o falso, quedan dos más. Un árbol de altura 2 sobre un dataset con una sola feature numérica necesariamente divide el espacio en 4. False. Bueno, no sé, rojo. Todo rojo a esta altura, ya está. Tipo, yo también le juego el rojo, totalmente. Todo el mundo va a sospechar que sos de Independiente o algo así raro. De chico lo era, pero después ya no. Dejé de mirar fútbol. Pero sí, la respuesta. ¿Y saben acá la respuesta dónde está? Está en la teórica. Había un grafiquito donde lo que veíamos era algo de este estilo. A ver, una ventana. Es esto acá. De Lo que paso vemos ya les dejo el link al formulario de feedback para que si quieren completar cualquier tipo de feedback de la clase de hoy, bienvenido. En un momento lo que hemos visto en la final de la teórica más o menos es algo donde una primera partición de espacio era algo así y donde después hacemos una partición así, ¿no? Entonces ahí, tipo, fíjense que no tenemos como algo muy fuerte que nos diga, nada, tenemos, a ver, si structure organizer, no, chao. No tenemos algo que nos diga, tipo, 4 cosas. Tenemos 2 particiones de espacio, ¿no? Tipo, hicimos esta partición, esta otra y esta otra, ¿no? Tenemos una sola feature y hicimos eso ahí. Es eso, sí, es lo del escatter al cuadrado y donde tenemos la partición ahí, tipo, que hicimos, bueno, esto termina siendo toda una hoja y esto es la otra hoja que termina siendo esto de acá y esto de ahí, ¿sí? Entonces, eso lo que se puede revisar en la teórica, donde lo vimos ese preciso caso. Volvemos al Kahoot, porque queda una pregunta. Bien, queda una pregunta, ahí se ve en la pantalla. Sí, hemos vuelto. La última. Y espero por favor que no sea roja, porque esto ya es totalmente vergonzoso lo que ha pasado. Fondo rojo, no sé. Infoaim, impureza de Gini son métricas para... ¿Será rojo? ¿Determinar la altura del árbol? Yo ya a esta altura hubiese hecho un código en Python que busca el rojo en la cliquea. pantalla y cliquea. Totalmente. Y cliquea en... Pero no fue rojo y todos le pegaron prácticamente. Excelente. Felicitaciones. Pero sí, es para elegir el mejor atributo. Y nadie votó el rojo. O sea, la gente que tanto creía en el rojo, tanto no creía al final. Pero bueno, hemos llegado al podio. LHF009. Me encantaría poder decirles por el nombre, felicitarles y demás, pero bueno. Serán los nombres que tenemos. ¿Y quién ha quedado primero? Elian. Así que, felicitaciones. Pero bueno, espero que se haya entendido más o menos con esto, que haya ayudado un poco el Kahoot a entender las cosas. Pero bueno, después esto lo veremos por ahí. Jorge ha pasado por el chat el form de feedback de la clase también, así que también nos sirve eso. Y no sé si haya quedado alguna duda de la clase, de lo último que hemos charlado. Si quieren, lo que les puedo mostrar es esto que es anecdótico, ¿no? Si quiere irse a comer, yo también, tipo, le entiendo totalmente. Acá, una cosa que podemos revisar acá es... Bueno, pasamos a category, tipo todas las variables, por ejemplo. Y es un tipo de dato category para pandas, ¿no? Lo dropeamos a Smoker, fiteamos y te dice value error. O sea, no te puedo convertir string a float, female. Entonces, por más que a priori el algoritmo en sí puede tomar variables categóricas, la verdad es que la implementación de Scikit es tal que no te lo permite. Pregunta Patricio. Todas estas magias negras son súper válidas como join para el TP. No sé cuáles magias negras te referís exactamente. Lo que sí que no vale, y definitivamente no vale, es esto que hice yo. Yo lo hice porque ya probé, básicamente. Pero esto de tirar un profile report de Pandas Profiling y decirle, encontré todas las cosas y este es mi TP, la verdad que no vale, pero ni un poquito. Ojo, lo que sí vale es en otra notebook tirar el profile reporting
hacer una chusmeada y que de ahí salgan preguntas a responder, ¿sí? Eso sí es válido. Y que cada pregunta se responda haciendo el gráfico correspondiente, ¿no? Por eso, todo mi TP no vale. ¿Ayuda? Es como mi primer vistazo porque me da fiaca hacer 7000 grafiquitos de todas las variables. Vale, ¿sí? Pero no es un TP entero, un pandas profiling, bajo ningún concepto. Incluso Porque tampoco las tiene esta cosas cosa... que... Perdón, lo que voy a hacer es que no tiene esta cosa guiada de me pregunto tal cosa y trato de responderla, tipo, y tampoco puedo cruzar contra ciertas variables, hacer el desglose que hicimos después. Sí, tal cual. No, aparte, digamos que no tiene la lógica para considerar algo nulo o no nulo, y qué pasa si hacemos el gráfico ignorando lo nulo, o tener en cuenta el nulo y así sucesivamente, ¿no? No, es algo muy genérico para disparar. Yo haría un pequeño tweak al chat que dice Patricio. Patricio dice como guía. Yo diría como guía para generar las preguntas que queremos responder. Durante esa intento de responder todas las preguntas van a surgir nuevas y las van poniendo abajo y las van resolviendo, ¿sí? Puede pasar que hay preguntas que no lleguen a ninguna conclusión útil y sean bastante bodrias. Esas no las ponen, como dije, creo que la explicación no las ponen en el notebook que van a presentar. Les ponen un notebook secundario con todos los experimentos que no llegaron a ninguna conclusión. Y recuerden que el notebook que van a presentar se lo van a presentar a Flynn, que tiene 20 minutos con mucho, y quiere la posta. Quiere que le digan, tenemos estas cosas muy importantes que decirte, fin, ¿sí? No vamos a estar 2 horas diciendo todo lo que hicieron, porque por ahí todo lo que hicieron no es relevante, ¿no? Por ahí solo el 10% de lo que se hace es relevante a veces. Es re normal eso, es re normal. Justamente se llama exploración por algo. Uno va buscando hasta encontrar con algo interesante, pero mientras va buscando, busca y por ahí haces 10 gráficos para encontrar uno que te dé una pista, ¿sí? Es normal eso. Te preguntarían, en la presentación no hablamos de los missings, entonces, ¿no? Y la Yo diría que respuesta sí. es, sí, o sea, sí, porque pueden ser cosas muy interesantes de cómo se guió el resto del análisis, o quizás encontrás algo interesante, o incluso el hecho de que no sean interesantes vale la pena como la mención de decir, analicemos los missings y no encontramos nada interesante. Eso ya es hablar de los missings y te Sí, da una... es tipo, tranquilamente puedo decir, analizamos los missings, tal en tales columnas, si no encontramos nada, ver anexo, notebook anexo para más detalle. Y en el notebook anexo con más detalle ves análisis de missing y ves todas las cosas que se hicieron con missings. Pero recuerden que el notebook principal tiene que ser uno que también uno en el mundo de Data Science presentaría un equipo, ¿no? Vos al equipo no lo tenés 3 horas contándole todo lo que hiciste, lo tenés contándole lo que descubriste que es útil para poder accionar sobre algo, ¿sí? Si no, te convertís en el pibe bodrio que cada reunión es un tiro en la cabeza de 3 horas y nadie va a querer tener reuniones con vos. Entonces vas a estar virtualmente solo y nadie te va a querer. Y vas a terminar solo con un patito doble tratando de buguear las cosas solo. Bueno. ¿Estás bien, Jorge? ¿Me estás un abrazo? No, compré muchos patitos de doble. Bien. Fuera de joda, hay patitos doble en todo el mundo. Listo, fin del tema. Basta partidas dobles. ¿Alguna otra duda del TP de clase? Yo tengo una consulta, Ignacio. Diga. Antes, en un momento dijiste sobre una cosa que seguro era como cosa de examen o no sé qué, sobre el one-hot encoding y las variables categóricas. ¿Qué pasa cuando tenés muchísimas? O sea, cuando es un número muy grande y, o sea, ¿conviene agarrar y tener más columnas, o sea, de ceros y unos? Esa pregunta es excelente. Una cosa Pará. que puede llegar a pasar Bueno, voy a contestar un segundito. Parte de esto lo vimos en la clase de Feature Engineering. Sí, me acuerdo, pero quería como esclarecer unas ideas. No, volviendo un poquito a eso, algo que sirve es buscar otra técnica un poco más adecuada. Por ejemplo, o sea, si tenés un servidor con 4 tareas de RAM, haz lo que quieras. Tipo, no usar one-hot encoding es un problema de pobres. Pero otras técnicas son un poco más adecuadas. Por ejemplo, lo que dice Felipe, de hashing trick, ¿sí? Otras cosas que puedes usar son quizás sacar algunas filas que sabes que no te van a servir o que te van a meter ruido. Hay como formas de hacerlo. Y entonces, así como está el hashing trick, hay otras cosas que son tipo pasar como, bueno, en vez de tener uno por cada variable, es hacer como bueno, si vos tenés tenés n
variables, tenés log2 de n columnas y donde haces como un numerito binario de el número de categoría. Eso lo he visto, lo he hecho, y a veces funciona y a veces no funciona en lo más mínimo. Ahora, la cuestión es, por ejemplo, si vos tenés una columna del estilo de, no sé, DNI, quizás, por ejemplo, o User ID, donde quizás tenés, no sé, 100.000 User IDs en un solo data frame, y lo convertís en one-hot encoding, y quizás se te va a ir bastante al demonio en memoria, digamos, ¿no? No se puede manipularlo. Con Hashing Trick quizás puedas bajarlo a algo que tenga mucho sentido todavía, y mantenés la constraint de memoria en un nivel aceptable, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, todos terminan en esta palabra horrible que es depende, pero, y es un poco de criterio, ¿no? Y también un poco las constraints que tenés. Si tenés un servidor con muchísima RAM, quizás podés mandarle para adelante porque te sirve, o sea, tenés una ganancia de accuracy o de la precisión o lo que fuere que lo merita. En general, no es el caso y probablemente otras cosas te sirvan más. One-hot encoding o sea, es más aceptable, es más razonable usarlo cuando es una cantidad limitada, finita y más o menos acotada de categorías. Y la palabra clave, o sea, la pregunta es, ¿qué es acotada, no? Tipo, ¿dónde termina acotada? Y eso depende un poco de las constraints que tengas vos al momento de resolver el problema. Donde una constraint es, por ejemplo, Minotaur se muere, o puede ser, no sé, el tiempo que me lleva de ejecución. Porque también pensar que además, mientras más nuevas columnas agregues, computacionalmente también va a escalar. Entonces es como un trade-off. Siempre es como tirar También de un lado y ver dónde cae. voy a agregar que no siempre hacer un one-hot encoding de una variable categórica de mucha cardinalidad le va a servir al modelo. Por ahí justamente causa el efecto contrario que lo marea. ¿Sí? Bueno, eso es exactamente lo que hice en la lectura que les pasé más temprano por el chat, que después les voy a pasar por Slack, que lo que muestra es cómo hacer un one-hot encoding compulsivamente en árboles de decisión hace que se diluya el efecto por lo... ¿Cómo se dice? O sea, la palabra es ralo, o sea, cuando una matriz rala es la que tenés tipo... No, rala, en español se dice rala. Tipo, cuando tenés muchos ceros y pocos unos. Cuando haces one-hot encoding compulsivamente con muchas columnas, tenés matrices enormes de todos ceros y algunos unos, y donde se licúa mucho el efecto de tener como poquitos ejemplos de cada clase. Entonces, hay situaciones donde es totalmente adverso hacer one-hot encoding. Y es parte del problema que tiene scikit-learn de que te obliga a hacer one-hot encoding. Pero bueno, la lectura es bastante comprensiva en ese sentido. No sé si eso responde a tu pregunta. En general, dijo muchas cosas. ¿Estuvimos hablando de eso? No, sí, resuelve, porque, o sea, cuando decía muchísimos me refería a un número finito, tipo, justamente 16 o X, pero acotado, entonces no sabía, porque no son 100 o no son innumerables, digamos. Yo sé cuáles son, existen, pero, o no sé, hashearlo no me sirve de nada, pues lo hashearía en 16 valores distintos, porque me importa definirlos. Pero bueno, está bien. No, sí, en ese caso, por ejemplo, no, sí, hacer one-hot encoding y ser feliz, seguir con tu vida. Pero pensá más en este caso, por ejemplo, de, no sé, sos Netflix y tenés en un data frame con 150.000 usuarios. No podés hacer one-hot encoding de eso, tipo, no hay forma. Hay casos peores todavía, donde hay, porque en lo que yo he laburado mucho y laburo, que es en publicidad, vos tenés como casos que los ves una o dos veces. Y tenés, como te diga, no sé, millones por día de distintos identificadores de usuarios. Entonces no podrías hacer one-hot encoding jamás en la vida. Tipo, no importa, no alcanza los átomos para hacer suficiente RAM para eso. Bueno, creo que estamos con el de one-hot encoding. Quiero ir a una pregunta que Cristóbal dejó en el chat. Que dice... Sobre mostrar relaciones. Hay que usar... Esto es sobre el TP, ¿no? Sí. Contestar a vos, Javi, pero te hago la lectura. Sobre mostrar relaciones. ¿Hay que usar algoritmos de clustering automáticos o cosas así, entre paréntesis complejas? ¿O alcanza con mostrar el gráfico y que se vea a ojo y de forma obvia una tendencia? ¿Querés contestarlo vos? La respuesta corta es, en la vida real vas a ponerte como en la selva y vas a usar todo lo que esté en tu alcance para tratar de buscar un patrón, una tendencia, observar, explicar un fenómeno, ¿no? En este TP particular,
no lo vamos a pedir. Si no hacen algoritmo clustering, no es lo que pedimos, no hace falta para nada. Queremos que muestren, como usó Javi hoy gráfico, que junten 2 o 3 variables de este estilo o otras que vimos en clase de visualización, que permita observar el patrón medio de forma obvia y a partir de eso sacar la conclusión y a partir de la conclusión armar el if del baseline si es que la conclusión es con el target o si no la conclusión puede ser, no sé, la distribución de cierta variable y describís la distribución y listo, ¿sí? Entonces repito, para este TP, para la primera parte, no queremos nada complejo, no queremos un clustering de ese tipo. En la vida real se acostumbra a hacer clustering, se acostumbra a buscar patrones y explicarlos en la fase exploratoria. Es muy normal, pero para esta parte no lo vamos a pedir. Porque también piensen que ustedes podrían haber empezado a trabajar en el TP antes de ver la clase de clustering. Justamente es lo que queremos que ocurra. Que ya con la primera clase de visualización y la feature engineering ya estén en condiciones de empezar a entender el enunciado, ¿sí? Así que en esencia es eso. Hoy vimos como de rebote, Javi mostró formas gráficas de llegar a conclusiones, que eso también venía como de la mano para mostrar la materia, de tema, perdón. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una consulta con respecto a eso que nombrabas hoy en la intro de la clase, sobre mostrar uno por uno los features, o sea, las distintas columnas. ¿Eso significa que por cada feature tenemos que ir mostrando un gráfico o eso no es tan así? Y yo tengo una pregunta. Vos tenés el feature temperatura. ¿No se te ocurre ninguna pregunta para analizar sobre la temperatura en sí? Ah, sí, eso. Ok. Sí, ya estuve elaborando algunas con mi compañero. Bueno, yo creo que también podrías hacer eso para cada una, como que estés tratando de entender y analizar los datos, ¿no? Entonces, Claro, o como sea, mínimo, sí. claro, la idea Tendrías que tener una sería esa pregunta. parte, hacer preguntas que se me ocurren a mí, yo que sé, tengo esas 23, 24 columnas. Para cada una pensar una pregunta, a ver qué onda, a ver qué pasa. Sería eso lo que se refiere. Una o varias preguntas, las que de vuelta es un análisis exploratorio. Claro, Obviamente podrías tranquilamente reutilizar el código si querés hacer el mismo análisis para más de una variable, o por incluso si las querés juntar, porque son muchas y las querés poner así medias ordenaditas, podés. Eso es parte del DP, pero sí te es más cómodo, ¿no? Así que ok. no pasa nada. Algo más útil que mostrar, digamos, cada feature por sí solo para ir a la ventana, no sé dónde está el coso. Es algo más de este estilo, ¿no? Que podés revisar, bueno, lo que quiero explicar, cómo se relaciona con las features, ¿no? O lo que puedes llegar a ver acá, que es decir, interactions, o correlations. Interacciones, por ejemplo, entre, no sé, charges y edad, ¿no? Tipo, tenemos una correlación clara, cómo interactúan entre estas variables. Porque quizás acá Sí, una hipótesis hubiera sido, no sé, la gente fumadora es gente más grande que, no sé, gana más. Porque se puede decir, no sé, la gente que más gana tiene mejor acceso a salud. Y fumar es un hábito de gente mayor. Entonces, yo podría haber supuesto que, bueno, si yo tomo gente más grande, con que gana más, voy a encontrar uno como que está más correlacionado con fumar, ¿no? Esa es una hipótesis. Y eso es lo que también esperamos que revisen, tipo, no solo tipo feature por feature, sino contra el target y también entender entre sí cómo interactúan. Igual es importante entender, por ejemplo, yo veo esto y a mí me gustaría saber, no sé, cómo es la distribución de edad, cómo es la distribución de charges, si entender un poco los features por separado, incluso antes de ver la relación entre los mismos, ¿no? Porque me ayuda a darme una idea de, por ejemplo, si yo sé la distribución entre la edad, de la edad en este dataset, ¿no? Voy a entender a quiénes se le hizo la encuesta, ¿no? Porque por ahí no sé, la mayoría son de 20 años y poquitos del resto. O la mayoría son después de los... acá podría asumir, no sé, que la distribución es entre los 20 y los 60, pero por ahí hay más, por ahí hay menos, no sé. Me gustaría tener una distribución para saber cómo se compone la edad en este dataset, ¿no? Lo mismo con
con otros valores. Perfecto. Sí, a mí y mi compañero se nos hacía más fácil como las preguntas vinculadas a, no sé, qué relación hay entre un ejemplo. No sé, no voy a decirlo porque por ahí es poleo, pero cosas así, como que a eso me resulta más fácil. En cambio, no sé, decir qué temperatura hubo, no sé, un día X, como que me pareció una pregunta Bueno, capaz medio trivial. podrías, no sé, si quieres plotear, son dos relaciones, ¿no? En el eje X podrías plotear el día y en el eje Y la temperatura y ver si hay un patrón o no. ¿Quién te lo impide? ¿Sí? Sí, sí, sí. Igual eso no estaría más relacionado a si hay una relación entre las variables. No bueno, a ver, qué sé yo. Si la querés ver a la temperatura sola, plotearías la distribución de la temperatura. Si querés ver cómo evoluciona en el tiempo, la plotearías con el eje X en el tiempo. Si la querés ver en relación a otra variable, la ploteas en relación a esa otra variable, ¿no? Te está dando opciones, ¿no? Que las podés usar. Perfecto. Y después, con respecto a la entrega y a la exposición. Nosotros entregamos un notebook y después ese mismo notebook lo tenemos que lo tenemos que Correcto. defender Sí. o no es así El la idea. notebook es el informe. Sí. Claro, y después lo defendemos ante el Flint. Ante Flint, sí. Si conseguimos Perfecto. peluca, nos ponemos peluca. Si no, vamos a hacer nosotros. Ok, ok. De hecho, voy a googlear peluca en Mercado Libre a ver si no tenemos alguna barata. Perfecto. ¿Algo más? Yo estoy pensando a ver si me digo algo más. Bueno, igual, pará, vamos a parar acá. Estamos mañana, así que mañana podemos hacer otra sesión de Dale. esto. No se hagan drama. Piensen las preguntas. Incluso después de mañana pueden hacer las dudas por chat. Y si todavía las respondemos o no las respondemos. Y si no se sienten, digamos, satisfechos con la respuesta del chat, las revisamos el martes y a más tardar el miércoles. Así que estamos para eso. La joda es preguntar ahora para que tener tiempo a contestar y reaccionar a la pregunta, ¿no? Así que nada. Bueno, ¿Cortamos la esto, grabación? creo que sí, cortemos la grabación, le veremos a todos. Chau, chas.